En Digestión nos damos estos gustos que tanto disfrutamos, que es traer gente de, de la vida real, de la academia, a los medios y hacerlos que compartan estos conocimientos, pero en este caso es un caso muy particular porque lo conocí en una formación internacional junto con profesores de todo el mundo y él tenía siempre, primero, en los test ya salió que era distinto a todos, cual ya lo puso en una situación particular. Aparte, había de todos los rubros y él era de marketing, lo cual, para cada vez que me tocó interactuar con él, era muy complementario lo que opinábamos. Y después, leyendo su perfil en LinkedIn, dije, qué lindo para tener una charla con él y hacerla pública. Así que me estoy dando un gran gusto y espero que tener la habilidad para que este gusto poder trasladarlo a los oyentes y a los que están viendo este video, de entrevistar al doctor Jorge Martínez, ¿sí? Que es doctor en Ciencia de Administración y es docente de la Universidad Católica de Perú. Este profesor da marketing, da investigación, da plan de negocio y es como el que inicia los procesos de marketing, el conocimiento de marketing para todos los que van a estudiar, y creo que ahí puede estar la clave de todos los que estén escuchando, de enfocarse en qué hace falta para vender. Así que, Jorge, está vendida tu entrevista. Es un placer y muchísimas gracias por sumarte a este espacio. No, Roberto, gracias a ti por invitarme a tu programa. Efectivamente, congeniamos desde el primer momento en este curso internacional que seguimos, y un gusto estar contigo y con tus oyentes o televidentes o no sé, lo que quieras hacer con esta entrevista, encantado. O videntes, porque algún mentalista también tendremos en el... Eso iba a decir, solamente que vidente me pareció medio raro. Bueno, Jorge, ahora estás en Perú y tienes una visión muy latinoamericana, lo cual también es genuino y por eso te quería traer a esta entrevista. En Argentina, a diferencia de Perú, nosotros hemos convivido con mucha inflación. Ustedes hace mucho que no viven eso, ¿no? Y esto ha cambiado las reglas de manera drástica, de manera tal que antes, teniendo buen manejo financiero y buena compra y buena cantidad de stock, te alcanzaba para sobrevivir, y hoy eso ya no es un diferencial. Ahora hay producto, más o menos la inflación está siendo estable y hay que salir a vender. Y muchos de los que venden creen que vender es fijar precio, es empujar, pero hay todo un proceso que tiene que ver con el marketing que no está a la vista. ¿Qué te suele pasar cuando te toca empezar a evangelizar sobre el marketing? ¿Por qué es bueno invertir en marketing? A ver, es bueno invertir en marketing porque te da una idea bastante general, bastante de un sistema completo, para poder al final llegar a vender tu producto, porque la idea del marketing es vender el producto. Ahora, no es la idea del marketing vender tu producto una sola vez. La idea del marketing es que tú vendas tu producto y la gente esté tan contenta con tu producto y tú estés tan contento con lo que has cobrado, que la gente diga, uy, si sale otro producto con esta misma marca, o hecho por este mismo emprendedor, o llevado al mercado por este mismo representante, yo voy a confiar en este nuevo producto. Esa es la idea. La idea al final es que haya una cierta lealtad hacia la marca, hacia el producto, hacia el representante comercial, porque este producto ha resultado ser bueno, es decir, ha satisfecho a ambas partes, tanto la empresa como la persona que compra, el cliente, el consumidor, están contentos con el producto. Y eso tiene un origen mucho antes de simplemente comprar un producto para venderlo. Y la gente hace marketing, pero a veces no se da cuenta que hace marketing, ¿no? Esto comienza desde que tú ves un mercado y dices, a esta persona yo le podría dar un producto que sea mejor que el que está comprando. Y además a un precio razonable. Y además ponerlo en ese sitio donde esta persona quiere comprarlo. Por supuesto que esa es una primera idea. Hay que ir trabajando esta idea, ¿no es cierto? Efectivamente hay que ver en dónde esta persona quisiera comprar el producto, cómo quisiera ser visitado
cómo quisiera ser abordado personalmente, por celular, si nos conseguimos el celular, por correo electrónico, por WhatsApp. ¿Cómo quiere esta persona que llegue esta novedad, ¿no? Este producto? Y claro, poner el precio correcto, que sí, tiene que ver con la competencia, tiene que ver también con el entorno. Nosotros tuvimos una inflación altísima, muy, muy alta antes del 90, y pasamos por un proceso muy similar al que están pasando ustedes. Es un ajustón fuertísimo. Salimos como pudimos, ¿no? Pero es fuertísimo y ahora felizmente, aunque políticamente somos un desastre, económicamente no vamos tan mal porque los políticos no han tocado tanto este sistema económico que es nuestro sustento. Entonces, regresando al tema, en el marketing, si tú conoces bien el marketing, te obliga a pensar en una serie de cosas y no solamente en comprar un producto para vender. Hay varias cosas en ese proceso. Y vamos a ir profundizándolas, pero me interesa ¿qué te acuerdas de ese proceso que hoy estamos atravesando nosotros? De ese ajustón que llamas tú, de salir de ese proceso inflacionario donde la inflación funciona como una droga, subo el precio y tapo mis ineficiencias, y ahora eso se acabó y estamos todos trabajando las ineficiencias, no alcanza los sueldos. ¿Cuánto le llevó al Perú acomodarse y acomodarse a esas nuevas reglas? Porque el empresariado debe haber sido el que más lo sufre, ¿o no? Nos llevó varios meses, Roberto, varios meses. O sea, nuestra inflación era altísima, ya no me acuerdo cuánto, pero... Y además eso genera expectativas que son malas expectativas, porque tú como empresario, yo era gerente general de una empresa en ese momento, una empresa chica, tú decías, oye, los precios van a subir y mi materia prima va a subir, entonces tengo que subir mis propios precios para poder, ¿no es cierto? Y subo mis precios y mis trabajadores a la semana siguiente dicen, señor Martínez, ya no nos alcanza con lo que usted nos está pagando y usted ha subido precios, entonces queremos, ok, te subo tus sueldos, pero subiendo mis sueldos bajo mis costos y mi margen es menor, y vuelven a subir los precios y se genera que le llaman esta espiral inflacionaria que no para. Y llegó Alberto Fujimori en el 90, nos dijo que iba a hacer una cosa, todo el mundo votó por él, y al final hizo otra, y hizo lo que creo yo tenía que hacer, o sea, ordenó todo. Como te digo, fue muy fuerte, es algo parecido a lo que están pasando ustedes. Abrió las puertas a las importaciones, por ponerte un detalle. Yo compraba una crema de afeitar, por decirte cualquier cosa, en $10. Era una crema de afeitar hecha en el Perú, que no era muy buena. No diré que era bastante mala, pero no era muy buena. Se abrieron las puertas a las importaciones y esa misma crema de afeitar con la misma marca, pero hecha en otro lugar, ya no me costaba $10, sino $8, y era buenísima. Entonces yo como usuario estaba feliz, pero cuando compré dije, ¿y qué va a pasar con estas personas que están haciendo la crema de afeitar en mi país? ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, se van a quedar sin trabajo. ¿Qué van a hacer? Entonces fue un momento muy difícil. Ahí yo convencí al dueño de la empresa para paliar un poco con mis obreros, no tenía plata para más, estos efectos de la subida de precios impresionante, porque los precios eran controlados. Y de la noche a la mañana sale el ministro de Economía de Fujimori y dice, el pan francés que hasta ayer costaba 10 centavos de dólar, ahora va a costar 40 centavos de dólar. Y el agua que usted compraba por litro, y efectivamente todo subió de una manera impresionante, y nosotros no podíamos subir los sueldos en ese porcentaje. Algo lo subimos, pero no en ese porcentaje. Y lo que hicimos fue, además del sueldo, cada semana le damos una canasta a nuestros obreros de algunos productos básicos, ¿no? Un aceite, un arroz, azúcar. No había ninguna proteína y ustedes tienen proteínas un montón. Y paleamos como pudimos, ¿no? Tuvimos que hacer frente además a la competencia extranjera. En nuestro caso nosotros traíamos productos importados. Entonces el producto que nosotros poníamos era tan bueno como cualquier otro en el mundo, solamente que ahora iba a ser mucho más caro. Y al principio hubo recesión. O sea, por 2 o 3 meses las ventas bajaron pero estrepitosamente, y luego poco a poco se fue acomodando
el mercado. Hubo empresas que no resistieron y tuvieron que cerrar. Otras se ¿Y qué pasó? reinventaron. Estamos Dale. hablando con el doctor Jorge Martínez, doctor en ciencias de administración, y está contando, si bien la historia del Perú de los 90, que refleja esta realidad. Hoy la realidad es, no alcanza, hay fábricas que están cerrando porque no se están pudiendo adaptar, pues llevan muchas décadas y reniegan de esto. Aparecen productos importados que antes no estaban, de muy buena calidad y a precios muy bajos. Sumámosle ahora que las plataformas vienen directas de China a precios irrisorios. Y a ti te ha tocado vivir el cuento ya completo. Es decir, esa gente que quedó sin trabajo, ¿encontró trabajo? ¿Es verdad que la inversión extranjera o el consumo que se generó nuevos puestos de trabajo? ¿Cómo se resolvió eso? Sí, sí encontró trabajo. Una particularidad del Perú es que hay mucho emprendedor, y de esos la gran mayoría son informales. Entonces, trabajas en lo que puedas trabajar y ahí te sale un poco el instinto comercial, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer para llevar a mi familia comida? Y por otro lado, también hay empresarios que se pueden acomodar fácilmente. Antes producían una cosa, ahora ya no la producen, pero la importan porque conocen el mercado. Yo tenía un conocido que producía en el Perú, no sé cómo le llaman en Argentina, biberones para los bebés, para donde se pone la mamaderas. Mamaderas, claro. De una marca italiana, la producían en el Perú, ¿no? Y por supuesto que más barato era importar los biberones que hacerlos acá. Y comenzó a importar biberones. Y como comenzó a importar biberones, como tú dices, a un precio más barato, comenzó a vender más biberones y ahí diversificó. Comenzó a importar otras cosas del mismo proveedor y comenzó a contratar gente para que le manejara esas otras cosas. Entonces la gente se tuvo que reacomodar. La gente sufrió mucho, pero al final, no sé, pues pasaron varios años y la economía peruana se estabilizó y comenzó a crecer, y en un momento creció bastante. Ahora estamos un poco estancados, creciendo al 3% nada más, pero estamos 3% más nada más. Te pido por favor. Sí. Te pido por favor. No use esos números por ahora. Okay. Estamos creciendo un poco. No nos viene pasando últimamente. Y interesante lo que estás planteando. Te pregunto un poquito más sobre esta particularidad de Perú para ir después luego profundizar a lo que es el marketing. ¿Qué rol juega Japón en Perú, que uno ve tanta influencia y nosotros estamos atravesados por cambiar de una alineación con el mundo, donde antes hacíamos mucho comercio con China, el Mercosur y Brasil, se nos mete Estados Unidos mucho, y ustedes imagino que deben tener entre Chile y Perú, que ya tienen sus temas y su comercio y luchan por el puerto, Japón, que no entiendo por ahí por dónde viene la influencia tan marcada, y no sé qué rol juega Estados Unidos en esa economía. Bueno, Estados Unidos tiene un poder económico tremendo, ¿no es cierto? Y puede doblar el brazo casi a cualquier país en el mundo. A nosotros antes que a ustedes. El tema con nosotros en los últimos años es que, tú me dices igual que ustedes, nos acercamos bastante a China. Y Estados Unidos no es nuestro primer cliente es China. Y lo abastecemos de materias primas, de minerales, de alimentos. El sector agrícola en el Perú ha crecido bastante. Y los chinos, no sé si están al tanto, pusieron un puerto en el Perú muy importante, que es el puerto de Chancay. Y parece que los norteamericanos se quedaron un poco picones, ¿no? Sí. Entonces, por el momento no han pensado en ser muy agresivos con nosotros, sino tratar de convencernos a través de inversión. Entonces ellos se van a encargar de la modernización del puerto naval de la Fuerza Armada Peruana en el Callao. Entonces ya alguito tienen de los puertos. Y nos han dado condiciones favorables para comprar aviones. Acabamos de comprar aviones, una compra un poco polémica.
Los F-16 norteamericanos nos han prometido mucho, nos han prometido la última versión y todo, y les estamos dando negocios, igual que le hemos dado negocios a China. No sé si en algún momento el gobierno norteamericano sea más agresivo con nosotros. Por el momento, no sé cómo seguirá ya, pero nosotros estamos pasando piola, o sea, así, Sí, 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 sí. caleta. Sí, acá nosotros no entendemos. Es difícil. Nosotros de repente estamos eh, apoyando pero lo importante es que ha sido todo tan brusco que se ha abierto la economía y nosotros, pasa que hay mucho empresariado argentino que va a China y no puede creer, e importa directamente, después hay que ver a quién se lo vende, pues no se lo está pudiendo vender, porque era fácil comprarle al chino, pero después hay que ver cómo se le vende. Con Estados Unidos se han abierto muchas posibilidades, de hecho ha respaldado a Argentina en muchas situaciones con respecto a la deuda, y nosotros estamos haciendo la tarea de no tener tanto déficit fiscal, de hecho déficit fiscal nulo, que eso nos está llevando a buen puerto. Pero en el medio de toda esta ensalada, tener el empresario que antes teniendo producto vendía y hoy no vende porque la gente se siente que no tiene dinero, empezó a haber mora con las tarjetas de crédito, entonces se está acabando. Y sigue habiendo un problema de comunicación, es decir, yo necesito salir a vender muy urgentemente, pero el producto o no se conoce o la marca no es representativa, entonces hay un problema de los que tienen marketing y de los que no tienen. Y dentro de los que tienen, hay una polémica que es, ¿hago marketing de la marca o hago marketing de ofertas que tengo para vender? Porque el vendedor pide, publicítame oferta, y el dueño quiere ver a su marca con restyling y ¿qué hago? Claro, Ayúdame a responder claro. eso. Ay, mira, esa es una pregunta muy difícil y la comunicación en marketing tiene esos dos objetivos, ¿no? El inmediato y el mediato o largo plazo. Entonces, de repente hay que combinar las dos cosas. Si tú confías en tu marca y tú sabes a ciencia cierta que tu marca es buena, entonces no te puedes tirar al piso con tu marca. No puedes bajar el precio de tu marca. De repente, esporádicamente, puedes hacer alguna oferta para algunos clientes exclusivos, darle algún descuento especial si me compras un poquito más que el semestre pasado. Pero no puedes masivamente bajar tu precio. Puedes hacer nuevamente promociones muy puntuales, ¿no? Lo que pasa es que si bajas tu precio masivamente, en economía, yo soy economista también, sabemos que los precios son inelásticos hacia arriba. Es decir, si bajas tu precio, ya volverlos a subir es muy difícil. En cambio, si ya ofertas muy puntuales por algunos pocos días, por algún producto en especial, es más fácil que tu producto vuelva a tener su mismo nivel. También depende de qué quieres hacer con esa marca. De repente, tú, así en el fondo de tu corazoncito, sabes que esa marca que compraste en China es de la China antigua, que no se fijaba mucho en la calidad, y tú dices, ok, esta marca la voy a sacrificar. Y tengo que estar pensando en otra marca, de repente de la misma China, que se fije un poco más en la calidad. O ustedes están teniendo un acuerdo con la Unión Europea, hace poco lo han firmado, creo, han firmado un acuerdo provisional, lo están haciendo muy bien, porque no solamente están con Estados Unidos, sino que están con Europa, y también me dicen que están con China, o sea, están en una mejor posición que nosotros. La verdad que de repente comienzan a pensar en proveedores europeos o japoneses. Tú me preguntaste por los japoneses, el Perú fue el primer país en Latinoamérica, hace muchos años, que firmó un convenio con Japón para que los japoneses vinieran al Perú. Los japoneses y los chinos. En el Perú se abolió la esclavitud y los terratenientes se quedaron sin mano de obra y comenzaron a importar gente de otros países, principalmente de China y de Japón. Y ahora, si no recuerdo mal, Brasil y Perú somos los países que más inmigrantes japoneses tenemos. Qué curiosidad. De ahí viene el famoso sushi. Claro, qué rico. Claro, sí.
que uno lo prueba en todos lados de Latinoamérica. Sí, sí, sí. Tiene el Se ha toque de ustedes. posicionado bien la comida japonesa y la comida fusión con Perú también, ¿no? O sea, fíjate qué importante, ¿eh? Tenemos no sé si me estoy saliendo mucho del tema, Roberto, córtame, ¿eh? Es lo El que tiene momento que que pasar en quieras. una charla entre nosotros. Así que, Este, mm, un cocinero peruano, hijo de políticos, de un político importante en el Perú, se fue a estudiar Derecho a Europa. Y cocinero peruano no sabía que iba a ser cocinero, pero lo que comenzó a gustar la cocina y se fue a Francia a estudiar en el Cordon Bleu de Francia. Y cuando le dijo a su papá casi le da un infarto, porque era político, serio, abogado de polendas, y su hijo iba a ser, pues, chef o cocinero, ¿no? El hijo regresó, puso un negocio, y ese negocio comenzó a crecer, puso algunos otros restaurantes en otros países, se llama Gastón Acurio, de repente el nombre te suena, y comenzó a proyectarse, como debe proyectarse todo empresario, ¿no? Ok, ahora estoy aquí, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero hacer? Y comenzó a proyectarse con la comida peruana en el mundo y comenzó a darle mucho impulso a la comida peruana. Abrió locales en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Chile tuvo 3 o 4 locales, creo yo, con diferentes marcas, porque un tema del marketing, tú sabes, es la segmentación. Para este tipo de clientes le doy este producto y para este otro tipo de clientes le doy este otro producto. Tenía diferentes marcas de restaurantes. Impulsó mucho a la gastronomía peruana. Gastón Acurio, creo yo, más que un buen chef, es un buen marquetero. Pensó en el producto, pensó en sus clientes, segmentó su mercado, dijo, ok, para las personas que quieren esto, aquí va el ceviche peruano como bandera, pero para las otras personas, mi comida francesa tradicional. Y lo hizo muy bien. El marketing en Gastón Acurio funcionó muy bien. estamos hablando con el doctor Jorge Martínez, economista, doctor en ciencia de administración, especialista en marketing. Y el marketing suele decirse que el secreto está en las 4P, precio, producto, plaza, promoción, pero nosotros tenemos un economista de presidente que dice el precio lo fija el mercado. Te pregunto, ¿hay una estrategia de precios que fija el empresario o uno tiene que armar una estrategia y atarse al precio que ya prefijó alguien, un tercero, ya sea el mercado, tus competidores? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en el régimen en el que están ustedes y en el régimen en el que estamos nosotros después del 90, efectivamente el precio lo pone el mercado. Pero una persona que es empresario tiene que lanzar un precio para saber si ese precio de mercado es aceptado o no. Y para lanzar un precio, tiene que saber qué tanto valor tiene lo que él o ella va a poner en el mercado para saber qué tanto valor, plata, le van a dar por ese producto. En un cierto marco contextual que es, por ejemplo, la economía, lo que está pasando en la economía en este momento en Perú o en Argentina o en Chile o en cualquier otro país. ¿Cuánto es lo que puede pedir? ¿Cuánto es lo que razonablemente el consumidor va a decir? El precio es un poquito alto, pero aún así lo compro porque es razonable. O sea, lo que me va a dar a este producto vale la pena. Ese es el cálculo que tiene que hacer el empresario para que cuando lance un precio, ese precio sea aceptado por ese público al que se está dirigiendo. Nuevamente, si yo tengo camisas, puedo hacer camisas de algodón, 100% algodón Pima, y lanzarlas a un precio, y lanzar otras camisas de poliéster a un precio menor, porque tengo 2 clientes. Tengo que fijarme en poner 2 marcas diferentes. Pero ¿cuál es el precio que lanzo al mercado para saber si el mercado lo acepta o no? Eso lo tengo que pensar. Tendría que estar encima de tus costos. No sé si ahora están en posibilidad de estar encima de los costos. De repente, como te digo, están en posibilidad ustedes ahorita de sobrevivir. Entonces, de repente hay que quemar alguna mercadería, alguna, no toda. Quieres recuperar tu inversión, pero siempre pensando en qué vas a hacer con ese dinero, ¿no? ¿Te vas a retirar? De repente levantas tu bandera blanca y dices, me voy, no puedo competir. O de repente dices, ok, con esto que saque,
voy a hacer esto otro que me va a dar un mayor margen y así voy a poder competir. No lo sé. El costo es algo, el valor, que es lo que te acabo de decir, es otro. O sea, nosotros, por ejemplo, no sé cómo le dirán en Argentina, pero en el Perú al popcorn le decimos la canchita. Entonces, Claro, cuando vamos al... acá puede haber un pururú. Pururú. Cuando vamos al cine, la entrada nos cuesta, no sé, pues $6 y la canchita, pagamos por la canchita otros $6. Claro, Y tú puedes decir, oye, ¿cuál es el costo de hacer esta canchita? No llega ni a $1, pero es el momento, es el valor que te da, es el gusto de comer de tu canchita mientras estás viendo la televisión. Eso es la televisión, el cine, eso es el valor. ¿Hasta cuánto puede pagar el cliente que le parezca razonable? O sea, también si costara $15, nadie compraría canchita. El tema es que poner un precio es un arte. Y el precio es ya que mencionaba las PES, es una de las PES importantes del marketing, porque te da una idea, al consumidor le da una idea de la calidad del producto. Entonces, lo que decíamos al principio, si tú pones un precio muy bajo para tu producto, le estás diciendo a la gente, te lo puedo vender a ese precio porque el costo es muy bajo y la calidad no es tan buena. Si tú pones un precio más o menos alto, le estás diciendo a la gente, a través del precio, oye, este no es un producto cualquiera. Ahora, nuevamente, tienes que ver cuál es el contexto. De repente la gente no puede pagar ese producto un poquito más alto. El precio es súper importante. Clarísimo. Y se nos vuela el tiempo, porque es impresionante. Estoy abusando de tu tiempo, pero te quería preguntar. No, encantado. Último, el tema de las redes, tú has hecho marketing, vienes desde antes y hoy está el celular, las redes, y toca competir con agencias que dicen, no, lo que pasa es que te falta engagement en las redes, hay que hacer más videos para humanizar, y de repente está toda la gente con su agenda ocupada haciendo videos y creen que eso es marketing. Yo te pregunto, yo no lo sé, ni me voy a meter porque acá el doctor eres tú. ¿Cómo ves desde el marketing y desde la universidad todo este boom con las redes, con hacer posteos todo el tiempo? ¿Eso genera ventas? ¿Está sirviendo? ¿Tienes más casos de éxito que casos de fracaso? Depende. O sea, primero decirte que para el común de las personas, yo también pensaba eso, marketing es la publicidad. Y marketing es, como dije al principio, más que eso, ¿no? Es hacerte tu propio, entre comillas, tu estudio de mercado, es decir, a quién te vas a dirigir, con qué producto, en qué momento, en qué ocasión, diseñar esta oferta. Voy a poner esta promoción, eso también es marketing. ¿A través de qué canales? ¿Mejor empleo la fuerza de ventas o simplemente voy a redes sociales? Todo eso es marketing, no solamente el final o lo antes del final, lo penúltimo, que es la comunicación. Lo último es la venta. Y algunos dicen que lo último en realidad no es la venta, sino la postventa, sobre todo en productos industriales. Pero yendo a tu pregunta, depende de qué, depende de la gente a la cual te dirijas. Si tú te estás dirigiendo a gente que todo el tiempo está en LinkedIn porque son profesionales, entonces tienes que anunciarte, tienes que venderte en LinkedIn. Pero si tú te estás dirigiendo a chiquillos que están en Instagram o en TikTok y tu producto es para ellos, tienes que estar donde ellos están. Eso es un principio de la gestión comercial de toda la vida. O sea, yo trabajaba en Lima Caucho, nosotros fabricamos llantas de todo tipo, neumáticos, y yo tenía un vendedor a mi costado que vendía neumáticos para bicicletas. Y teníamos 7 u 8 clientes grandes, los demás eran chiquitos, y él los atendió estos 7 y 8. Y él, sábado y domingo, estaba en todas las carreras y los rallies de bicicletas que había en el Perú, porque allí estaba su cliente. Y eso no ha cambiado. Tú tienes que estar donde está tu cliente. ¿Dónde está tu cliente? ¿En TikTok? Tienes que estar en TikTok. ¿Dónde está tu cliente? ¿Está en su oficina esperando que alguien lo visite? Tienes que tocarle la puerta, vestido como él espera que estés, saco y corbata o así nomás, y ofrecerle el producto. Todo depende a quién te estás dirigiendo. Y es curioso
porque tenía este muchacho que vendía estos neumáticos, que iba sábado y domingo con su shortcito y sus zapatillas y su polito, porque era un evento deportivo. Y al otro costado, yo tenía a mi amigo Ricardo, que era representante de ventas también, pero le vendía a Toyota del Perú los neumáticos para todos sus automóviles que se ensamblaban en el Perú. Y todos los días iba con saco y corbata elegantísimo, porque así esperaba su cliente que él fuera. Mientras que el señor Okuyama, japonés, que fabricaba bicicletas, esperaba que Roy Medina, mi pata, fuera vestido sport. Y además que tuviera una conversación de un tipo, y Ricardo tenía otra conversación de otro tipo, con el japonés. Entonces la máxima es, estate donde tu cliente está, donde él te escucha. Si tienes un producto para gente adulta mayor como yo, entonces de repente TikTok no es la mejor manera, ¿no? De repente hasta diarios impresos tenemos acá, que algunos somos suscriptores. Y claro, no vas a anunciar en una radio, no sé si habrá allá radios que te pongan pues reggaetón. Para mí no es reggaetón, para mí es rock de los 80s. Entonces anuncia en esa radio de rock de los 80s, porque es tu público objetivo, estate donde tu público está. Eso es. Clarísimo. Jorge, aparte de agradecerte, no me perdonaría porque justo es una gran noticia a nivel nacional. Tú trabajaste en Lima Cauchos y acá la primera gran consecuencia que hubo de la apertura de la importación fue que se cerró una fábrica tradicional de neumáticos argentina. Obviamente había críticas sobre la calidad del neumático que era, pero era nuestra y era nacional, y la importación de neumáticos chinos hizo que esta fábrica cerrada. Hay un montón de pormenores políticos y de presiones y de lobby que hubo en el medio. No sé cómo le fue a tu empresa cuando se abrió la importación. Claro. Y cómo es el después, porque hoy la principal preocupación es todos esos empleados el mes pasado han quedado sin trabajo. ¿Cómo es el después de un Lima Cauchos cuando se abre la importación? ¿Cómo fue tu experiencia o la experiencia de los que trabajaban contigo? La historia es un poco parecida. En el Perú, antes de que se abrieran las puertas a las importaciones, habían dos únicas empresas que fabricaban cauchos o neumáticos o llantas, como decimos nosotros. Y las dos eran de propiedad de compañías extranjeras. Una era de propiedad de B.F. Goodrich, que era la mía, que se llamaba Lima Caucho, y la otra se llamaba Goodyear del Perú, de propiedad de Goodyear, que era inmensa, era más grande que nosotros, pero nosotros le hacíamos la pelea. Nosotros teníamos más o menos el 40% del mercado, ellos tenían más o menos el 60% del mercado. Y cada vez que lográbamos un punto más de mercado, hacíamos fiesta, y a los 2 meses nos lo quitaban, pero así era, ¿no? Y la coyuntura hizo que se abrieran las puertas a la importación, se comenzaron a importar muchas llantas del extranjero, pero además B.F. Goodrich hizo lo que en economía se llama integración vertical. ¿Qué es eso? Es que compras a tus proveedores y compras a tus distribuidores. Entonces, la típica integración vertical en ese momento era que las llantas que producían cauchos compraban plantaciones de caucho y compraban fábricas de caucho sintético para proveerse ellas mismas. No sé si me dejo entender. Sí, clarísimo. Y además tenían estos distribuidores o proveedores, que era nuestro caso. Nosotros éramos de propiedad de B.F. Goodrich. Pero B.F. Goodrich hace tanto énfasis en esto de la integración vertical que no solamente comienza a comprar y a fabricar su propio caucho natural, sintético, sino que además entra en el negocio de los polímeros, que son unos plásticos que también son necesarios para hacer las llantas, los cauchos. Y le va tan bien en este negocio que comienza a fabricar para los demás fabricantes de llantas estos polímeros. Y decide en un momento, para mí el mejor negocio es el de polímeros, no el de llantas o cauchos. Cierro cauchos a nivel mundial. Y comenzó a vender sus plantas. Y en el Perú vendió Lima Caucho. Y sucedió algo interesante, porque en el Perú
vendió su planta de Lima Caucho, donde yo trabajaba, al principal distribuidor nuestro. O sea, nuestro distribuidor nos compró. En ese momento, en el Perú, había una situación política dificilísima porque había terrorismo. Y los terroristas asesinaron al dueño de esta gran distribuidora que teníamos. Y poco a poco la compañía se fue deteriorando y deteriorando y deteriorando, sobrevivió unos años más, pero al final cerró. Ese no fue el destino de Goodyear. Goodyear prosperó y Goodyear es probablemente la marca que más se venda en el Perú. Fíjate el destino de dos marcas que antes competían y que una tenía 40 y otra 60. Una murió también por decisiones del extranjero y la otra sobrevivió. Y lo que hizo Goodyear fue, porque era de propiedad de Goodyear de Estados Unidos, comenzar a importar llantas Goodyear de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Creo que habían plantas de Goodyear también en Japón o en Brasil, no sé de dónde. Pero no tuvo mayor problema en pasar de industria a comercio. A comercio. Sí, y que probablemente se hubiera resuelto de otra manera si esta fábrica nacional hubiera negociado con sus competidores o sus distribuidores para, digamos, no hay un solo final, probablemente uno tiene que ir pasando la historia. Exacto, sí. O sea, hemos podido ser dueños o ser de propiedad de la empresa Continental, que es una empresa de neumáticos alemana importante, o de Michelin, no sé cómo se llama, y de repente el destino hubiera sido diferente. No lo sabemos. No lo sabemos. Como podría haber sido esta entrevista que empezó con una idea y fue yendo por todas y por tantas, que hizo que en principio incumpliera mi palabra en cuanto a la duración. Pido disculpas porque seguramente es complicado tu comienzo de día, tenemos una diferencia horaria. No, creo que yo me he ido por las ramas muchas veces y más bien me disculpo por hacer muy largo el programa. Pero ha sido más que nutritivo y ojalá sea el comienzo para que esto se repita. Jorge, aparte de la honestidad profesional, porque uno siempre valora en la gente que está en la academia, que de vez en cuando se le escape un no sé, o que relativice, porque generalmente la academia tiende a blindar y creo que ahí uno deja de aprender y eso siempre te lo he dicho cuando nos hemos cursado en el curso y ahora en esta entrevista, así que te agradezco esta honestidad profesional. Es muy entretenido escucharte, por eso da ganas de seguir preguntándote y qué lindo poder hablar de este proceso que ya vivió el Perú y que acá genera tantas incertidumbres para saber cómo termina o cómo sigue. Así que desde este agradecimiento, desde Córdoba a Argentina, a Lima, Perú, te envío el agradecimiento. Ya saldrá esta nota seguramente por radio esta semana y en breve te arrobaré en las redes donde compartimos para que forme parte también de tus redes este generoso espacio que nos has regalado. Así que muchas gracias, Jorge Martínez. Estuve encantado, Roberto, de estar contigo y con quien nos oiga y nos vea. Felicidades, un abrazo hasta Córdoba desde Lima. Exactamente, y nosotros seguimos con muchísimo más digestión.